Hoy tenemos un programa más de Sin Libreto y nos va a acompañar una de las voces de la política ecuatoriana. Vamos a conversar con Andrés Castillo sobre lo que realmente pasa dentro del legislativo, los debates que marcan la agenda de todo el país y también todo el movimiento que se está viviendo en la capital. Pero también queremos salir un poco de ese discurso formal y conocer a la persona detrás del cargo, su historia, cómo vive la política desde adentro, qué piensa de los jóvenes ecuatorianos y cómo enfrenta las críticas y la presión de estar en el ojo público. Así que prepárense para una conversación directa, relajada y sin filtros sobre la política, juventud y lo que se vive hoy en día en el país. Bienvenidos a un programa más de Sin Libreto. ¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir en la sintonía de 24/7. Un gusto para mí que ustedes sigan acompañándonos en este programa Sin Libreto, donde hablamos de todo un poco. En esta ocasión ya está con nosotros nuestro invitado, Andrés Castillo, asambleísta de Acción Democrática Nacional. Andrés, un gusto poder tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Más me hubiese gustado estar allá en el set contigo, pero bueno, peor es nada. Gracias por invitarme. No, un gusto, sí, ya habrá una ocasión que o yo vaya aquí o tú puedas estar aquí para también darnos esa entrevista y conocernos un poquito más. Bueno, Andrés, para empezar, queremos conocer un poco más de ti. ¿Quién es Andrés Castillo? ¿Cómo era cuando era chiquito? ¿Era alguien travieso, alguien tranquilo? ¿Cómo era Andrés Castillo? Bueno, yo era un muchacho como todos, ¿no? Es decir, con sus aciertos, con sus errores, con sus travesuras, con sus locuras, de todo un poco. Nunca fui un mal estudiante, tampoco fui una lumbrera, más bien fui un estudiante promedio, pero siempre me gustó hacer cosas que vayan por fuera de las clases comunes y corrientes del colegio, de ir, de hacer los deberes, de ir a las clases y punto. Siempre estaba metido que en el teatro, que en la oratoria, que en el coro, que en el fútbol, que en el atletismo. Y claro, gran parte de las clases o de las horas de clase yo pasaba afuera haciendo otras cosas. Pero bueno, felizmente cuando iba a la casa, mi mamá, con el rigor que le caracterizaba, me hacía hacer deberes y me hacía estudiar y todo. Entonces iba avanzando en la escuela, en el colegio, y me gradué bien, ¿no? Pero además de lo poco o mucho que pude haber aprendido, siempre me quedaron los más bonitos recuerdos de las cosas extras, ¿no? De todas estas cosas que te he venido contando, y eso me ha servido mucho ahora en la vida profesional. Bueno, ¿y cómo llegaste a estudiar leyes? A ver, es una carrera complicada, es una carrera que incluso muchos antes de entrar a esta carrera lo piensan, lo analizan. Hay muchos que tal vez nunca completan la carrera, tal vez porque es un poquito difícil, pero ¿cómo nace ese amor por el derecho? Bueno, a mí me hubiese gustado ser piloto de aviación. Okay. Y después me hubiese gustado ser matador de toros. Y después me hubiese gustado ser abogado. Es decir, yo soñaba en volar, pero yo tengo los pies planos, Demi. Entonces, cuando ya salen los requisitos para entrar a la Escuela Superior de Aviación, uno de los requisitos fundamentales e innegociables es que tengas los pies normales, no los pies planos. Entonces, claro, o sea, por ese pequeño detalle... Sueño descartado. Claro, porque hasta la estatura, que la mía no es mucha, hasta la estatura me alcanzaba, pero no me alcanzaba el tema de los pies. Después, para ser matador de toros, creo que me faltó nacer en Madrid, porque ahí aquí no hay mayores espacios para esas cosas. Y claro, mi hermano Milton, mi hermano mayor, él es abogado y yo veía, tenemos 10 años de diferencia entre él y yo. Y claro, yo estaba en el colegio, él ya estaba en la universidad y veía lo que él estudiaba, lo que él aprendía, las lecturas que le mandaban, los libros que revisaba, etcétera. Y ahí le cogí el gustito y después ya con las habilidades que uno tiene, al menos en la retórica, en el poder comunicarse, hablar, argumentar, entré a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y me fue bien. Acabé la carrera en los tiempos establecidos, me gradué en los tiempos establecidos, hice una tesis distinta a cualquier otra.
Y cuando salí me dediqué al libre ejercicio de la profesión desde siempre. ¿Y cuál Entonces, fue tu tesis que fue una tesis distinta a todas, si podemos saberlo? Imagínate tú, yo me gradué en la Universidad Católica de Quito, regentada por los jesuitas. Ajá. Y la mía es la segunda de 2 tesis que hablan sobre derecho canónico. ¿Ya? El derecho canónico no es pues justamente una rama del derecho explorada y conocida, etcétera. Entonces, mi tesis se titula El gobierno universal del Romano Pontífice y habla sobre la organización y funcionamiento del Vaticano, no como institución de fe, sino como Estado. Es decir, el Estado Vaticano con su forma de organización jurídica, su función ejecutiva, la legislativa, la función judicial, la función del Papa, las congregaciones, cómo se elige el Papa, qué pasa cuando muere, la sede vacante, el manejo económico del Vaticano, etcétera, pero no como iglesia, sino como Estado reconocido en el derecho internacional, porque inclusive en la ONU, en las organizaciones internacionales, hay un puesto para el Vaticano como Estado más que como iglesia. Entonces hago un análisis sobre eso, que es una teoría de Estado distinta, pero teoría de Estado al fin. Wow, un tema bastante complejo, déjame te digo. O sea, lo escucho y mi cabeza está ya, se va a muchos lugares. Pero bueno, acabas tu carrera. Y ¿sabes qué, Emi? ¿Sabes qué? La tesis que escribió tu amigo toma vigencia cada vez que se muere el Papa. Es decir, cada vez que se muere el Papa, me invitan a los medios de comunicación a que yo explique qué es lo que viene y cómo va a ser las exequias del Papa y en qué consiste la sede vacante y quiénes tienen que elegir al nuevo Papa y cómo así se nombran a los cardenales y qué hay que hacer para nombrar a los cardenales y qué requisitos cumplen y por qué en la Capilla Sixtina y qué significa el humo blanco y toda esa entelecua y toda esa enselecua de los papas y toda esa cosa toma vigencia cada vez que pasa algo así con la iglesia. Me da curiosidad, ¿cómo surge ese tema? ¿De dónde sale el tema de decir, bueno, pongámonos a investigar todo esto, hagamos una tesis de este tema? Porque cuando yo estaba en la universidad, no recuerdo bien qué año, no recuerdo si el 2004 o el 2005, es más seguro que fue el 2005, muere Juan Pablo II. Muere Juan Pablo II. Y ahí asume el papado Benedicto XVI. Entonces, ahí es cuando, bueno, tú de lo que te veo, no te había visto nunca, no te he visto nunca personalmente y lo que te veo, pero tú eres jovencita, eres muy jovencita. Gracias. Pero cuando yo estaba en la universidad, yo no había visto jamás otro papa que no sea Juan Pablo II. Claro. Es decir, desde cuando yo tuve uso de razón hasta el año 2005 que él se muere, no había otro papa. Porque creo que a él lo eligen papa en el año 79 y yo nací en el 82. Entonces, no conocía otro. Y como no conocía otro, era muy novedoso todo este tema de cómo se elige, qué es lo que pasa, los cardenales viajando a Roma, la elección, que el anillo, que las exequias, que todo el mundo va a Roma. Es decir, fue justo cuando yo estaba eligiendo mi tema de tesis. Entonces dije, ¿por qué no analizar esto desde el punto de vista del derecho? Porque es una institución jurídica también. Entonces, ahí salió y bueno, fue una coincidencia agradable que me permitió a mí escribir sobre ese tema. Bueno, igual un tema bastante complejo, pero también es muy interesante. Y bueno, te gradúas de la universidad y ¿qué sigue? También me llama la atención porque tal vez en esa época no era tan hablado el tema político, tal vez sí, pero ¿alguna vez también te viste y dijiste, sabes qué, voy a estudiar leyes para en algún punto yo poder también hacer ese cambio? Tal vez poder aportar de alguna forma al país. ¿O nunca estuvo dentro de tus planes terminar donde estás ahora? No, siempre. A mí me gustó la política siempre. Yo siempre cuento como anécdota. Me autolancé como candidato a la presidencia del Jardín de Infantes y perdí. Y lloré. Y después fui presidente del Consejo Estudiantil en el colegio. Y después fui presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y después formé parte de alguna organización política que ahora está extinta, que era la Democracia Popular, y ahí fui presidente nacional de la Juventud. Entonces siempre estuve, a mí siempre me gustó la política, pero yo creo que
la política se nutre muchísimo también de la ley, se nutre muchísimo del derecho, se nutre muchísimo de esa dinámica propia del Estado de Derecho. Entonces, partiendo de ese principio, obviamente que a uno se le facilita más las cosas, y eso es lo que estoy viendo yo ahora como resultados. Como legislador, tú puedes tener toda la buena voluntad, pero si es que no eres abogado, te cuesta un poco más. Y te cuesta un poco más porque la creación de la ley, la construcción de la ley, el ejercicio del derecho, la práctica del derecho constitucional, el entender la teoría del Estado te permite legislar de mejor manera. Entonces, siempre quise ser político más que abogado, pero cuando elegí una carrera, la de abogado, la elegí entendiendo también que con eso voy a poder vivir siendo político o no. Es decir, si yo mañana, por alguna razón, la Asamblea Nacional se disuelve, el día lunes estoy a primera hora en mi despacho particular. Es decir, ese libre ejercicio de la profesión te permite, no sé la palabra, no se me viene, diversificar esfuerzos y finalmente llegar a cumplir los objetivos que tú te has planteado. Así es que yo soy tan abogado como político. Bueno, me mencionas que siempre has estado involucrado en estos temas, por así decirlo, los políticos desde muy chiquito, pero ya cuando vas creciendo y también vas viendo la realidad que vive el país, tal vez también los comentarios que se comienzan a surgir, tal vez de tu familia o todo ese entorno, ¿nunca te llegó el tema de, sabes qué, Andrés, mejor no te metas a la política porque corrupción, siempre va a haber problemas, vas a terminar envuelto en algún caso que tal vez no te conviene? ¿Nunca hubo ese tipo de comentarios en tu entorno? La política, como la música, como, no sé, como el arte, son actividades que requieren de mucha vocación, ¿verdad? Porque seguramente a ti te habrá pasado, tendrás amigos o amigas que sueñan con ser cantantes. Y su familia les dice, bueno, ¿y vos y de qué vas a vivir? Le dicen, ¿no es cierto? O hay algunos que dicen, yo me voy a meter porque a mí me gusta la pintura, yo voy a ser pintor. Sí, pero ¿y de qué vas a vivir? ¿No es cierto? En la política es igual. Uno dice que quiero ser político y no te dicen de qué vas a vivir, sino no te metas, todo el mundo pelea, es un problema, estás lleno de corruptos, esa gente no sirve. Pero cuando tienes la vocación de hacerlo, estás dispuesto a correr todos los riesgos que eso implica. Y además, la política es la práctica quizás más noble de todas, pero al mismo tiempo es la que encierra la mayor cantidad de pasiones posibles. Es decir, tú puedes ser profundamente generoso, como puede ser profundamente envidioso, como puede ser profundamente solidario, como puede ser profundamente egoísta. Es decir, tú te vas de extremo a extremo en la política. Lo importante es saber manejar cada una de esas pasiones y hacer que en tu corazón, en tu pensamiento y en tus acciones sea lo positivo lo que prime. Ahí estás haciendo política verdaderamente, cuando trasladas lo bueno de ti al servicio público, cuando trasladas tus buenas acciones a servirle a la gente, a los demás, a los que necesitan de ti. Pero si crees que la política es para que tú puedas hacer plata, pues no te metas a la política. En la política tú tienes que servir desde el conocimiento, desde la doctrina, desde las acciones, desde tus obras, desde la generación de pensamiento, desde el convencer a la gente que lo que tú crees es el camino correcto. Y para eso, por supuesto que se necesita no solo vocación, sino el ánimo de enfrentarse a todo lo que te tengas que enfrentar por alcanzar ese objetivo. La verdad te escucho hablar y digo, ay, sí quiero hacer política, pero también es complicada. A ver, tú también fuiste docente, y cómo también inculcas el hacer o tener una buena práctica, porque a la final del día siempre hemos escuchado, y bueno, más ahora, o con los casos que salieron el año pasado, purga, metástasis, un sinfín de casos que incluso abogados de libre ejercicio terminaron involucrados. ¿Cómo tú también llegaste a tener ese acercamiento con tus estudiantes de también centrarlos, ¿no? En decir, ¿saben qué? Esto es así y hay que ser éticos por esto. ¿Cómo también llevar esa conversación dentro de las aulas? Yo entiendo el éxito, Emi, como esa certeza de poder morir en tu propia tierra. Y parece crudo lo que te estoy diciendo, pero lastimosamente muchos entienden el éxito como hacer plata. Muchos entienden el éxito como acumular riquezas.
Muchos entienden el éxito como llenarte de cosas materiales. No quiero declararme el Papa Francisco ni José Mujica de que ellos decían que la acumulación de riqueza es otra forma de pecado. No, porque obviamente uno trabaja para tener algo, para tener bienestar, para darle bienestar a su familia. Pero yo creo que el éxito está en que todas las noches puedas dormir tranquilo, hagas lo que hagas en tu profesión. Que el éxito está en que cuando llegues a viejo puedas estar en el parque de tu casa caminando y que nadie te señale con el dedo. El éxito está en poder inculcar a tus hijos esos valores. El éxito está en que a tus hijos nadie les pueda señalar con el dedo y digan, ahí va los hijos de un corrupto. Por lo tanto, esa ética particular y propia de cuidar tus actuaciones para evitar que puedas proyectar una imagen que no es la correcta dentro de una sociedad, es lo que a mí me mueve. Y eso es lo que he inculcado en mis estudiantes, que cuando ellos crean que el éxito solamente es hacer plata, están muy equivocados. El éxito está en todo lo que te he dicho y todo eso entra en una sola receta que implica por sobre todas las cosas influir positivamente en la gente, que la gente te escuche, que la gente al momento que te ve y te escucha diga, este man piensa como yo, seguramente está diciendo la verdad, porque la verdad es relativa, no es absoluta. Cada uno tiene su propia verdad, pero en la medida en que esa verdad que tú crees se pegue a los valores que tenemos como sociedad, sin duda alguna vas a ir triunfando en la política porque la gente irá adhiriendo a lo que tú piensas y crees, y eso es fundamental dentro de una sociedad como la nuestra que está muy interrelacionada entre todos, ¿no? Así es que el ejemplo es fundamental y por supuesto eso hay que trasladar a los más jóvenes. Claro que sí, la verdad es que creo que igual incluso en esta nueva generación, mi generación también, es un poco complicado, ¿no? Es lo que yo siempre menciono, yo tengo 26 años, soy del año 2000, y nosotros tal vez nacimos con cierto tipo de política, cierto tipo de gobierno que muchos años se manejó, y ahora ver un cambio también es un poco choqueante, por así decirlo, ¿no? Ver que ahora se están haciendo cosas distintas, ver tal vez ahora incluso una asamblea distinta a lo que veíamos tal vez el año pasado, hace 2 años. Entonces sí va evolucionando mucho las situaciones. Pero antes de también abordar un poco más el tema legislativo y también todo lo que se está viviendo en Quito, algo que me gusta mucho de ti es justamente que se podría decir que tú representas a los quiteños. A los quiteños, todo eso, es como que se te ve, yo soy quiteña, yo te veo y digo, es que es quiteño, o sea, definitivamente. Entonces, pero un poquito más para también cambiar el tema, ¿qué es lo que más te gusta de Quito? ¿Qué es lo que te mueve de Quito? ¿Qué es lo que tú ves y dices, es que esto es Quito? Ser quiteño no es solamente terminar las palabras con la F, ¿no? O sea, no es solamente eso. Ser quiteño es tener alegría frente a la vida, es tener optimismo siempre, es ser un optimista crónico de lo que pasa. Es ser profundamente crítico de lo que sucede, es tener esa dinámica propia que tenemos los quiteños de ser echados para adelante, de ser temperamentales y bravos, pero al mismo tiempo cordiales, con una sonrisa en el rostro, con un buen chiste para la gente, con un acto de fina coquetería con las damas, entendiendo que las relaciones humanas justamente tienen esa dosis de afecto entre nosotros, ¿no? Acá en Quito es muy común el diminutivo, seguramente te dicen Emi o Emilita cuando estás tú aquí en Quito, porque nosotros somos muy así, muy de Quito, muy de cariñosito, de chiquito. Entonces, a mí sí, por supuesto que me gusta también esa parte rebelde que tenemos los quiteños, esa bravura que tenemos a la hora de enfrentar las cosas, a la hora de comernos gobiernos, a la hora de liberarnos de los yugos. Nosotros somos bravos, sí, pero al mismo tiempo somos gente muy cordial, muy amigable, de sonrisa franca, como tú ahorita. A ti te sale la sonrisa en el rostro porque tú sabes que así mismo es que somos los quiteños, y eso es lo que a mí me enamora de mi ciudad. Yo creo que podemos hacer mucho más por ella. Yo creo que la hemos descuidado muchísimo, hemos permitido que pasen un montón de cosas, que pasen un montón de imbéciles administrando la ciudad, pero se merece mucho más la ciudad.
la podemos rescatar. Yo creo que podemos hacer que se recupere ese espíritu de quiteñidad, ese orgullo de ser quiteños, ese espíritu cívico que siempre hemos tenido para hacer que se cuiden nuestros parques, nuestras plazas, que tengamos espacios verdes donde los niños puedan jugar, en donde hay esa lógica de la vecindad, en donde todos somos vecis, pero por supuesto esto, el crecimiento de la ciudad ha hecho que vayamos perdiendo esa dinámica. Así es que estamos a tiempo para recuperar y creo que esos valores son los que van a hacer que Quito vuelva a ser no solamente la capital del Ecuador, sino que vuelva a ser el relicario de arte en América, el primer patrimonio cultural de la humanidad y todos los títulos que tiene la ciudad por sus propios méritos y por los de sus hijos. ¿Tú crees que la esencia de Quito, o al menos la esencia de los quiteños, ha podido cambiar durante los últimos años por la administración que se vive? No verás. O sea, un poco nos ha golpeado en el civismo, ¿no? Es decir, nosotros no somos muy dependientes de quién nos gobierna. Yo creo que Quito ha cambiado, o la lógica esta de quiteñidad ha cambiado porque es la ciudad más cosmopolita de todas, Deni. Acá llega gente de todas las provincias, acá llega gente de todos los países, acá se hace una amalgama de todo lo que existe en el Ecuador y en el mundo. Y Quito es una ciudad extremadamente generosa. Aquí no se vive pues lo que se vive en otras capitales del mundo, en donde los capitalinos comienzan a perseguir a ciertos grupos o alejan a otros o los discriminan a otros. Quito es generosa la ciudad, te recibe con los brazos abiertos, la gente es muy amable, pero al mismo tiempo esa mezcla de culturas ha hecho que perdamos el espíritu de quiteñidad, es decir, nosotros nos sentimos parte de este tierrero, como digo yo, pero no nos sentimos parte de la ciudad como un espacio de encuentro que haga pensar de una misma forma a todos. Entonces tú tienes a la ciudad dividida en muchos cuadrantes. No es lo mismo la ciudad de Quito Norte que la ciudad de Quito Sur, que la ciudad de la ruralidad, que la ciudad de los valles. Es decir, cada uno tiene su forma de entender la ciudad y por supuesto se requiere tener un hilo conductor. Y ese hilo conductor es hacer entender a la gente que la ciudad de Quito es una ciudad que da la bienvenida a todos, y al darnos la bienvenida a todos, todos tenemos que ser gratos con ella, y al ser gratos con ella, por supuesto que la cuidamos, por supuesto que hacemos que la cuiden, por supuesto que la respetamos y por supuesto que la hacemos respetar. Unos creen en eso, otros no tanto. Hay que trabajar para que todos pensemos de la misma manera y salgamos al rescate de la ciudad. Bueno, tú justo ahorita como me hablas, yo digo, oye, wow, se vienen ya seccionales y yo sé que muchos ya te han preguntado esto, pero entonces tú sí irías por una alcaldía en la capital para recuperar todo esto que tal vez, por así decirlo, se ha perdido. A mí me encantaría servir a mi ciudad. Yo soy feliz viviendo aquí y como te decía hace un rato, quiero morir aquí, y para vivir y morir aquí tendré que hacer las cosas lo suficientemente bien hechas para poder cumplir con esos objetivos. Y si es que dentro de la política puedo servir a la ciudad, lo voy a hacer. Pero la política no es solamente el querer, la política es poder también. Y el poder implica hacer estudios de números, hablar con la gente que te apoya, concertar dentro de la organización política a la que perteneces, tener disciplina en lo que estás haciendo, sintonizar con las necesidades de la gente y entender que en la política no hay que estar ni antes ni después. En la política hay que ser oportuno. Algún momento yo seré el alcalde de Quito. Créeme, porque me lo creo yo mismo. Si uno no se cree sus sueños, nadie más los va a creer. No sé si será en esta elección, no sé si la siguiente, pero lucharé todos los días por demostrarle a la gente de Quito que puede tener en su amigo y servidor una persona que está dispuesta a trabajar todos los días de su vida por darle lustre a esta ciudad que nos vio nacer a muchos y nos verá ver morir a pocos. Entonces, sí quisiera hacer. No sé si en esta, no sé si en la próxima. Todo son las circunstancias. El hombre es él y sus circunstancias. Veamos qué circunstancias me cobijan durante estos días. Y si no es así, yo seguiré en la Asamblea Nacional haciendo lo que tengo que hacer en beneficio de los quiteños y de los ecuatorianos. Claro que sí, bueno, pues definitivamente solo el tiempo lo dirá qué es lo que va a pasar.
Pero en estos momentos vamos a hacer un pequeño corte de esta increíble entrevista y al regresar también quiero abordar un poquito más la situación de Quito, lo que ha pasado estas últimas semanas, qué es lo urgente que necesita ahora la capital y también abordar un poquito más temas de seguridad y lo que se está viviendo actualmente en la Asamblea. Vamos a hacer un pequeño corte, pero ya regresamos con esta entrevista, así que no se despeguen de la señal de 24/7. Continuamos con esta entrevista con el asambleísta por Acción Democrática Nacional, Andrés Castillo, y justamente estábamos hablando de lo que está sucediendo actualmente en Quito. Bueno, ya nos compartió su interés por sí en algún momento a asumir la alcaldía de Quito, pero hemos visto que durante esta semana, al menos la situación en la capital ha estado bastante compleja, especialmente en el tema de transporte. Pero, ¿qué es lo que tú consideras, Andrés, que es lo urgente? O sea, si te dicen mañana, Andrés, ¿sabes qué? Mañana tú asumes la alcaldía, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo urgente que necesitan los quiteños? Bueno, entre otras cosas, recuperar el tiempo perdido en lo que tiene que ver a la previsión de los problemas que pueden haber en la ciudad. Y te digo esto porque la alcaldía del señor Muñoz se ha caracterizado justamente por lo contrario. No previenen nada, son absolutamente reactivos. Mira, hace 3 años tuvimos que vivir un segundo deslave en la Gasca, aluvión en la Gasca. El segundo, ¿por qué? Por falta de previsión. Hace 2 años tuvimos que vivir un incendio forestal espantoso en la ciudad, nunca antes visto. ¿Por qué? Por falta de previsión. Hace unas semanas atrás tuvimos que vivir en Quito la suspensión de las operaciones del metro de Quito, obra que tiene apenas 2 años y un poquito más de funcionamiento. ¿Por qué? Porque no se han firmado contratos, porque no se ha contratado el mantenimiento, porque no se ha hecho lo que se tenía que hacer para mantener una obra que es tan emblemática para la ciudad. En el feriado último tuvimos que vivir otro aluvión en la zona de Guamaní, quizás de las mismas dimensiones que el de la Gasca, pero como allá es Guamaní, entonces ahí sí no fue nadie, ni con vituallas, ni con víveres, ni ayudar a recoger, ni nada, ahí que se la arregle. Y ahora vivimos el problema del transporte público porque no han tomado las previsiones para resolver y tener un plan de contingencia que tiene que ver al tema de los pasajes. Entonces, la ciudad de Quito requiere planificación, sí, acción oportuna también, temperamento para poder resolver los problemas, por supuesto que sí, y para eso se requiere de liderazgo. Y el liderazgo implica también saber que uno puede tomar decisiones que pueden gustar o no, pero que son necesarias para poder sacar adelante una ciudad. Bueno, definitivamente la situación de Quito es bastante compleja porque incluso cuando yo voy escucho es que la ciudad está hecho hueco por aquí, hecho hueco por acá, construcción por acá, por allá, pero nunca se termina de concretar nada. Y a la final, Quito ahora es prácticamente, por así decirlo, un caos en la situación vehicular también, porque no hay una obra que se concrete, no hay nada concreto a la final del día. Y es una lástima porque es lo que tú decías, ¿no? Antes Quito era una ciudad emblemática, era una ciudad que uno iba y disfrutaba y ahora es triste ver en lo que se ha convertido. Tenemos una ciudad llena de baches, tenemos unas paredes llenas de grafitis, tenemos unas veredas llenas de vendedores informales, tenemos una movilidad absolutamente caotizada, tenemos un sistema de recolección de basura que está próximo a colapsar, tenemos un sistema de ríos que están absolutamente todos contaminados porque es de las únicas capitales de América Latina que siguen botando las aguas servidas sin tratamiento. Seguimos siendo de las pocas ciudades del mundo que siguen botando la basura en un hueco y la siguen enterrando porque no hay ni un solo sistema de tratamiento de basura, inclusive para poder generar energía distinta a la energía común y corriente que nosotros tenemos. Es decir, hay grandes problemas y para esos grandes problemas habrá que seleccionar 2 o 3 que son los más apremiantes porque la ciudad tiene un sinnúmero de inconvenientes de dimensiones. Unos tendrá que asumir el municipio, otros tendrá que asumir la ciudadanía en coordinación con el municipio. Por ejemplo, comenzar una gran campaña en la ciudad de Quito para iniciar los procesos de reciclaje en fuente. Es decir, en la ciudad de Quito tú tienes problemas de basura y de acumulación de basura, entre otras cosas porque en los contenedores de la ciudad
tú encuentras un papel higiénico usado al lado de un cepillo de dientes, al lado de una planta muerta, al lado de una llanta, al lado de un palo, al lado de una botella plástica. Es decir, todo con todo, no hay ningún tipo de tratamiento de eso, y cada vez la obra emblemática de los municipios es construimos un nuevo cubeto, es decir, hicieron otro hueco más grande para enterrar la basura. Hay que iniciar en esos procesos. No podemos seguir teniendo ríos que aguas abajo contaminan los cultivos de comida que nosotros mismos comemos. No podemos seguir contaminando los ríos que después se convierten en el agua que toma el ganado que nosotros mismos comemos. Es decir, ese tipo de cosas no se han tomado cartas en el asunto simple y llanamente porque no son visibles. Aquí el alcalde Muñoz ha estado preocupado de dejar que bailen grupos gays en tanga en las capillas de la ciudad. Aquí se han preocupado de dar espacio para hacer conciertos en donde le cuelgan del cuello a una imagen del presidente de la República. Aquí el municipio se ha dedicado a hacer actividades tendientes a garantizar el sostenimiento de su posición política más que el sostenimiento de la ciudad en su conjunto. Entonces, todo eso, insisto, hay que seleccionar 2, 3 temas, y si tú me pones uno como prioridad, sin duda alguna es el de la movilidad. Y para que haya movilidad, tenemos que hacer todo el plan estratégico de movilidad en la ciudad, volver a lo que se estaba pensando desde hace tiempo atrás, que es el plan de rutas y frecuencias, para que los buses alimenten el sistema del metro. El metro a su vez pueda tener sitios en donde desembarcar y que de ahí la gente se pueda mover. Aquí en Quito hay mucho carro pequeño, aquí en Quito se movilizan carros y no personas. Entonces, sobre eso se necesita visión. Claro. Y no solamente visión, temperamento para poner orden. Y para poner orden, la ciudadanía tiene que estar consciente de que cualquier decisión que se tome será por el bien de todos. Y claro, eso implica, obviamente, que haya un liderazgo firme, sólido y para la gente. Es muy cierto lo que mencionas, y también lo que sí a la persona que tal vez esté en el próximo cargo tiene un reto bastante grande, bastante grande para poder de poco a poco también recuperar a la ciudad. Ahora, cambiando de tema y también pasándonos al ámbito legislativo, tú estás en una de las comisiones, por así decirlo, en estos momentos más importantes porque tiene que ver con la cuestión de seguridad. Si bien es cierto, se han aprobado ciertos proyectos de ley que ayudan en el tema penitenciario, otros también en el tema de fortalecimiento a la policía y a las Fuerzas Armadas, todavía hay mucho que hacer. Pero con esto que ustedes han hecho, ¿qué es lo que se puede lograr? ¿Qué es lo que se puede esperar ahora? ¿El camino es fácil o todavía falta mucho por recorrer? En temas de seguridad, no podemos decir que con la salida del sol de un día ya se ha solucionado todo. La seguridad requiere un montón de pasos sostenidos para poder alcanzarla. Se necesita mejorar el sistema penitenciario, se necesita mejorar los procesos de judicialización de los delincuentes, se necesita incrementar penas, se necesita mejorar las cárceles, se necesita tener relaciones internacionales correctas que nos permitan acceder a la cooperación internacional, se necesita fortalecer a la Policía Nacional, se necesita dotar de logística a las Fuerzas Armadas, se necesita tener jueces que entiendan lo que está pasando, una fiscalía que juzgue y acuse correctamente a los delincuentes, medios de comunicación que estén pendientes de aquello, veeduría ciudadana, etcétera. Nosotros estamos levantando nuestra parte, que siempre va a ser insuficiente. Ya hemos hecho varias leyes buenas para poder atacar al crimen organizado. Hemos hecho la ley de extinción de dominio, hemos hecho la ley de inteligencia, hemos hecho la ley de ciberseguridad, estamos trabajando en la ley de homologación de uniformes militares, estamos trabajando en la ley de la reforma al artículo 158 de la Constitución para el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Hemos hecho la ley de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Hemos trabajado en proyectos de ley para, por ejemplo, sancionar a los menores de edad como adultos. Eso la Corte Constitucional lo echó abajo y quedó suspendido. Entonces ahí te he contado que en este año han habido una infinidad de reglas y normas que hemos hecho, no solamente desde la Comisión de Seguridad, sino desde la Asamblea General en su conjunto. Pero obviamente eso implica aplicarse, y cuando se aplica, ahí es cuando vienen los conflictos, porque lastimosamente, Emi, amigos que nos ven, estamos en un país en donde todo mundo habla de derechos,
y bien poquitos hablan de obligaciones. Entonces estamos llenos de abogados que dicen que se está violando los derechos humanos de los pobrecitos delincuentes, que no se les está garantizando los derechos humanos a los que violan, a los que matan, a los que secuestran, a los que estruchan, a los que hacen cualquier actividad delictiva, trafican o forman parte de las bandas del crimen organizado, mientras que para la gente buena, para las víctimas, no hay tal tratamiento diferenciado. Así es que nosotros estamos haciendo lo nuestro, no es suficiente, nunca será suficiente, pero estamos dando buenos pasos para que el crimen organizado y los bandidos sepan que aquí hay un Estado sólido que les va a perseguir y les va a sancionar si es que atacan a la gente. Bueno, tú acabas de mencionar un tema muy importante y sí, es cierto, es el trabajo que han venido realizando, es un tema en general legislativo por completo, pero dentro del legislativo también vemos por así decirlo, votaciones que muchas veces uno no entiende, ¿no? Si bien es cierto, ustedes proponen el tema de seguridad y todo, la bancada de la Revolución Ciudadana siempre ha estado en contra de los proyectos de ley que ustedes promocionan o que ustedes proponen. También hemos visto que en el tema de justamente esta cooperación que se está dando con Estados Unidos, mucha de la oposición ha mencionado que lo que se está haciendo es entregando la soberanía del Ecuador a las manos de Estados Unidos. ¿Cómo lidiar también con eso de ahí cuando ustedes tratan de avanzar, pero vemos que el camino también está siendo, por así decirlo, bastante rocoso? Esta gente es de la típica que está en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Es decir, no hay tusa que les calce, Emi. A ellos lo único que les interesa es la impunidad de sus líderes y tratar de imponer por la fuerza el socialismo y el comunismo en el Ecuador. No tienen ningún otro plan. Yo puedo entender que una oposición política no esté de acuerdo con el gobierno. Sí, así funciona la democracia, lastimosamente. Pero en la Asamblea Nacional ya causa hilaridad la actitud de ellos, ya es ridícula la actitud de ellos. Porque, mira, cuando se tratan los proyectos de ley, por ponerte un caso, los económicos urgentes, apenas llega el secretario jurídico de la Presidencia de la República a la Asamblea Nacional a ingresar el proyecto de ley, y no pasa ni 20 minutos, media hora que ya hay un comunicado de la Revolución Ciudadana diciendo que están en contra de ese proyecto de ley porque viola derechos constitucionales, porque no se ha socializado correctamente con la gente, porque hay una falta de deliberación pública. Bueno, van a tener todo un mes para dentro de la Asamblea presentar sus observaciones por escrito, ir, debatir, defender, sostener, hacer lo que tienen que hacer para que en efecto se escuche su voz. No hacen nada. No presentan nada, no hilvanan sujeto, verbo y predicado, y cuando llegue el debate final, ahí sí se paran, gritan, sudan, chillan, despotrican, se graban a ellos mismos, hacen TikToks y todo para decir que lo que se está aprobando no está de acuerdo con lo que ellos piensan. Bueno, ¿y el tiempo que tuvieron para debatir, para cuándo? Cuando hablamos de los temas de la delincuencia organizada, Emi y amigos, no ha habido una sola propuesta de parte de la revolución, ni para incrementar penas, ni para sancionar a los delincuentes, ni para hacer que los delitos que ellos cometen no prescriban. Para nada de eso ha habido propuestas, pero siempre se han opuesto. ¿Quién en su sano juicio, Emi, se puede oponer a que haya una ley de la vivienda en donde el sector privado pueda invertir en las casas de la gente pobre que no tiene acceso a una vivienda? 700,000 unidades habitacionales en déficit, aproximadamente 2,5 millones de personas no tienen casa propia. Si es que hay la posibilidad de que la empresa privada eche mano de eso para que hayan más ecuatorianos que tengan casa, en buena hora, pero ahí les salen los complejos de inferioridad a esta gente y dicen que es solamente para perdonar impuestos a la gente rica. ¿A quién se le puede ocurrir, Emi, decir que la educación financiera se tiene que dar solamente a la gente que tiene plata porque los pobres no tienen que administrar? Esas dinámicas acomplejadas, chiquitas, obtusas que tienen, hace que terminen votando como votan. Felizmente en la Asamblea Nacional hay una mayoría que está sólida, que está firme y que sigue votando a favor de los proyectos de ley que hemos planteado y que sin duda alguna van dando respuestas a lo que el pueblo necesita y van resolviendo los problemas que tenemos. Bueno, Andrés, ya vamos a ir culminando también esta entrevista que ha sido muy interesante. Y justamente yo quiero un mensaje final tuyo para todas las nuevas generaciones. ¿Cómo hacer que se involucren en todo lo que pasa en el país? Porque últimamente, o bueno, en los últimos años,
lo que te digo, ¿no? La política se asocia con corrupción, se asocia con ya siempre lo mismo. Entonces, ¿cómo también hacer que de poco a poco gente de mi edad, gente de las nuevas generaciones, quiera prestar atención a lo que está pasando en el país, quiera involucrarse, quiera actuar, quiera participar y quiera también, de alguna u otra forma, por así decirlo, entre comillas, fiscalizar todo lo que se hace en el país, que lo que nosotros pagamos de impuestos, que lo que nosotros vemos día a día se cumple y que las promesas que también muchas veces nos hacen en campaña sí lleguen a ser una realidad? Nadie ama lo que no conoce. De pronto tú puedes tener un montón de pretendientes que quieren casarse con la Emilia Zúñiga, pero si tú no les conoces, nunca les vas a, no les vas a querer nunca porque no sabes ni quiénes son. Los jóvenes no quieren la política porque no la conocen en profundidad, porque no saben otra cosa sino no les llega otra cosa, más bien dicho, sino las malas noticias, el confrontamiento, los actos de corrupción, los chanchullos, los robos, las peleas, etcétera. Cuando uno quiere empaparse de algo, busca conocer aquello. Ahora hay un montón de mecanismos para informarse. Ahora con el advenimiento de la modernidad y las nuevas tecnologías a través de las redes sociales, del internet, del Google, los libros virtuales y todo lo que hay ahora, se puede tener acceso a esa información. Yo quiero invitarles a que nos tomemos un poquito de tiempo en aquello, pero de manera seria. Mira, yo te voy a contar algo que a mí me llamó profundamente la atención. Hubo un estudio después de la consulta popular que se dio hace unos meses atrás, que decía que muchos jóvenes preguntaron en inteligencia artificial cómo había que votar, si es que sí o si es que no. Y mayoritariamente las inteligencias artificiales, es decir, todos estos programas de inteligencia artificial, le sugerían a los jóvenes que voten no. Y uno de los principales argumentos que ponían las inteligencias artificiales es que no existía la suficiente información de cuáles eran las bondades de votar por el sí, y sí había mucha información de cuáles eran las bondades de votar por el no. Y simplemente la inteligencia artificial se nutre de la información que se va poniendo dentro de estos sistemas, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo quiero invitarles a que tengamos varias fuentes de información. Si es que se ve desde el punto de vista objetivo, pues busquemos un medio afín al gobierno, busquemos un medio opositor al gobierno, leamos lo que sale en las redes sociales, lo que sale en los documentos de investigación y saquemos nosotros mismos nuestras conclusiones. Yo sé que a ratos es cansón, a ratos es chanchito, nos llama la atención ese tipo de cosas, pero nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Y para poder enfrentarlo de mejor manera y poder nutrir a la política de gente capacitada y con ganas de servir, es fundamental empaparse, leer, conocer y hacer después lo que uno ha venido aprendiendo en los libros. Emi. Claro que sí. Bueno, Andrés, definitivamente el mensaje también es muy importante, ¿no? Conocer, leer y aprender. Y si queremos sacar al país adelante y de alguna u otra forma cambiar, creo que también está, por así decirlo, en nuestro trabajo o en nuestras manos, tal vez informarnos un poco más, ¿no? Conocer qué es lo que está pasando en el país, ver, nos acercan unas elecciones seccionales con posiblemente una consulta popular, y también ahí está, y nosotros tenemos el poder de decidir en nuestras manos, leer qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. Entonces es muy importante también lo que tú mencionas y te agradezco muchísimo por tu tiempo. Definitivamente se nos quedan muchos temas por hablar, que espero en un futuro también poder ya tenerte aquí en el set presente para poder abordar un poquito más todo lo que se está viviendo actualmente en el país. Te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros. A ti, me ha dado gusto verte, me ha dado gusto conocerte al mismo tiempo. Te animo a seguir en tu espacio. Sin duda alguna, estos espacios acercan a los jóvenes al debate público y qué bueno que lo hagan con buena voluntad, con buena fe. Te mando un beso, un abrazo, que tengas un buen fin de semana. No sé cuándo se pasará este programa, pero si es que es hoy mismo, que tengas un buen fin de semana. Y si es que no es hoy mismo, que hayas tenido un buen fin de semana. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron y no se despeguen de la señal de 24/7, que nosotros seguimos informando.